La manda, te la mando. Yo te la mando ya. Buenos días. Buenos días, chicos, ¿ya me ven? Activen sus micrófonos. ¿Ya me ven? Buenos días, Meli. Buenos días, Miss, se ve perfecto. Nada más suba un poquitito más la cámara para que se vea más completo el pizarrón. Ok. De hecho, ahorita vamos a compartir pantalla primero. Ok, listo, ahí se ve perfecto. Ok, perfecto. Bueno, Sí. yo creo que ya voy a empezar para que no nos atrasemos. Chicos, las instrucciones son las mismas de ayer. Saquen su cuaderno, tengan a la mano calculadora y todo esto que veamos tienen que escribirlo y tiene que quedar como evidencia en el cuaderno, ¿ok? Y al final hacemos dudas. Vamos a comenzar, les voy a compartir la pantalla para que empecemos el tema del día de hoy. ¿Ya nos vemos? No, allá. ¿Ya? ¿Y ahora sí? Ya nada más estamos esperando que se unan los últimos participantes. ¿Ok? Para que ya todos estemos dentro de... ¿Ok? Ok. Damos un minutito más, nada más en lo que se están uniendo todos sus compañeros. Ya nada más esperamos un minutito más. Un minuto más, 9:03 comenzamos. Un minutito, chicos. Ok, creo que ya somos todos. Ya son 9:03. Vamos a comenzar. Ok, chicos, ¿todos ya ven la pantalla? ¿Sí la vemos? Sí. Ok, nuestro tema de hoy se llama cortes de conos y esferas.
Vamos a ver, ¿recuerdan qué es un cono antes de empezar? ¿O no? ¿Alguien recuerda qué es un cono? Sí. ¿Qué es? Bueno, rápidamente, acuérdense, un cono y una esfera van a ser aquellos que son sólidos de revolución. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué son un sólido de revolución? Es una figura que sale a partir de una plana. En este caso, el cono, recordemos que tiene una superficie curva y una base de que circular. ¿Sí o no? Y la esfera, solo la esfera, acuérdense que va a ser un semicírculo que va a girar alrededor de su propio diámetro. Vamos a ver los diferentes tipos de cortes que existen en un cono. Nos dice que el primer corte, fíjense bien, se va a llamar circunferencia. ¿Qué va a ser el de circunferencia? La de circunferencia va a ser cuando se corta el cono con un plano perpendicular al eje del mismo eje. Si aquí observan, la flechita verde nos está indicando un ángulo de 90 grados. ¿Sí lo podemos ver cómo hace el corte? ¿Sí lo vemos o no? Sí. Está haciendo un corte. Este es el plano. Esta figura como rombo es lo que le llamamos plano. Entonces, ese plano que tenemos aquí está formando un ángulo de 90 grados. Y si ustedes observan, cuando hacemos el corte en el cono, se forman dos figuras. Y esta parte del medio forma lo que le llamamos circunferencia. Este es el primer corte del cono. Tenemos nuestro siguiente corte de nuestro cono, que viene siendo la parábola, que nos dice que cuando cortamos el cono con un plano, otra vez aquí está el plano paralelo a una sola y una generatriz, que no pase, nunca va a pasar por este, que es el vértice. Si recuerdan, la puntita se le llama vértice. En otras palabras, nos dice que el ángulo del plano, que viene siendo este verdecito, es igual al ángulo del eje, que es el eje es la parte del medio, con la generatriz. La generatriz es esta orillita, es la orillita, lo que nosotros conocemos como en un triángulo rectángulo como hipotenusa. Si ustedes ven, cuando hago el corte y lo separo este cono, forma esta como en forma de un ¿qué? Como una forma de una parábola, ¿sí o no? Como de un puente, como de una U, a eso le llamamos parábola. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Vamos viendo bien? Sí. Ok, vamos con nuestro siguiente corte. Nuestro siguiente corte se va a llamar elipse. En esto, el elipse nos dice que el ángulo del plano, recuerden que el plano es el rombo, va a ser mayor al ángulo entre el eje, que es la parte del medio, y una de las generatrices. Aquí lo vemos, vean, este es mayor a este, que es la generatriz, es la parte que le conocemos como hipotenusa. Cuando hacemos este corte, lo dividimos en dos y aquí nos queda una figura de forma como de un círculo, pero más ovalado, es a lo que conocemos con el nombre de elipse. Vemos nuestro siguiente corte. El siguiente corte, el número 4, se llama hipérbola, que es cuando cortas el cono con un plano, aquí está el plano, paralelo al eje del cono, que no pase, nunca va a pasar por la punta, por el vértice, jamás va a pasar por el vértice. También lo podemos decir que el ángulo de este plano y el eje va a ser menor entre el ángulo del eje y una de las generatrices. Ya dijimos que las generatrices es la orilla, lo que conocemos como hipotenusa. Aquí tenemos en esta figura, tenemos cómo sale la hipérbola. Es muy parecida aquí a la parábola, ¿verdad? Pero es más pequeña. Estos son los 4 cortes que existen en un cono, ¿ok? En este, ¿cuál va a ser? El objetivo de este tema es que ustedes vean cómo varía cuando hacemos cortes en los varios radios. Si ustedes se imaginan un cono y yo corto, van a generarse otros radios. Entonces, aquí como introducción vamos a ver un ejemplo que es en la vida cotidiana. Nos dice que en una tienda de manualidades se está elaborando unos muñecos con cabezas de unicel en forma de esferas de 15 centímetros de diámetro. Para colocarles un sombrero, se debe hacer un corte a la esfera, de manera que el círculo que se forme en la unión con el sombrero tenga un radio de 3.5. Y nos pregunta que qué distancia del centro se va a hacer el otro corte. Aquí nos vamos a imaginar 2 cortes que ahorita vamos a ver, conforme va pasando la presentación, la solución a esta introducción. Aquí nos pide que observemos la situación
para que vean que se refiere a un cuerpo geométrico, que es muy conocido, en este caso se llama esfera. Y en este tema vamos a revisar los aspectos relacionados con dos o más cuerpos geométricos que se encuentren dentro de los llamados cuerpos redondos. En este caso, vuelvo a repetir, la esfera. Continuando, vamos a empezar a ver o a recordar qué son los cuerpos geométricos. Son objetos tridimensionales. ¿Qué son tridimensionales? Que tienen una base, una altura y un ancho, ¿verdad? Es a lo que conocemos como volumen, que tiene 3 dimensiones, que tienen ciertas particularidades. Entre las más elementales, por ejemplo, son los que representan caras externas, como polígonos o círculos. Aquí tenemos algunos ejemplos, que son los prismas, el cono, el cilindro, la pirámide, que lo tenemos en varias presentaciones de la vida real. Una vez que ya recordamos qué son nuestros cuerpos geométricos, vamos a ver la clasificación de estos. Se clasifican en poliedros. Recuerden, poliedro significa mucho. Edra, cara, que tiene muchas caras. Y son cuerpos limitados por un número finito de polígonos. La siguiente clasificación se llaman los cuerpos redondos o sólidos de revolución, que es lo que nosotros estamos ahorita nombrando, que es en este caso la esfera, el cono, y tenemos otro sólido que es el cilindro. Recuerden que los sólidos van a ser figuras que a partir de una plana, al girar sobre su propio eje, generan otros sólidos. Una vez que ya vimos la clasificación, ahora vamos a empezar los elementos de una esfera. Aquí tenemos la figura en nuestro lado derecho y nos dice que la esfera va a tener un centro que está ubicado exactamente en la parte del medio. Si lo vemos, nos dice que va a ser el punto de cualquier punto a la superficie esférica. El radio, aquí lo tenemos. ¿Qué nos dice que es el radio? Va a ser un segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Así recordamos, ¿verdad? Que eso es el radio. Posteriormente tenemos el diámetro, que va a ser el segmento que va a unir los dos puntos de la circunferencia. Aquí tenemos nuestro diámetro y estamos viendo que está uniendo los dos puntos. Tenemos un ejemplo muy claro, que viene siendo el caso de la Tierra, donde los meridianos y la línea del ecuador son ejemplos de una circunferencia. Una vez que ya vimos estos elementos de la esfera, ahora sí vamos a pasar con el otro sólido de revolución que se llama cono. ¿Cuáles son los elementos de un cono, chicos? Ya lo habíamos visto anteriormente. Nos dice que se compone por un eje, que es este. Al mismo tiempo se le llama también altura. Un vértice, que es la punta donde se unen dos líneas. La generatriz es esta línea que viene siendo en un triángulo rectángulo la hipotenusa. La superficie lateral, que son las caras. Y por último, la base circular. Siempre la base circular, en comparación con su eje, van a formar un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Después que ya vimos estos elementos, tenemos los diferentes cortes de la circunferencia. Aquí nada más vamos a tener dos en comparación del cono, que son 4. Tenemos uno donde va a darnos un círculo menor y otro donde nos va a dar un círculo máximo. Ya conociendo los elementos y los cortes de estos cuerpos, vamos a ver un ejemplo de cada uno. Nos está diciendo que se tiene una esfera de unicel de 10 centímetros de radio. Radio, recuerden que el radio es la mitad, ¿verdad? Aquí lo está en la figura, lo estamos viendo, los 10 centímetros de radio. Dice, a la cual se le va a hacer un corte a la altura de 4 centímetros. Recuerden que nada más tenía dos cortes la esfera, que era el máximo y el mínimo. Entonces aquí hicieron un mínimo que dice que a 4 centímetros de aquí, de la base para acá, mide 4 centímetros. Ahí fue el primer corte que se hizo. Luego nos pregunta, ¿cuál será el área del círculo que se forma al hacer este corte? Queremos saber esta nueva área, el área que está coloreada como de color verde agua. Aquí nos dice que observen bien qué figura se está formando. Si ustedes ven en la figura de abajo, ya con el corte de 4 centímetros y nuestro radio de 10, si unimos este punto con uno de la circunferencia, se forma esto que sería una hipotenusa, un triángulo rectángulo, ¿están de acuerdo? Entonces, la hipotenusa tengo el valor de 10 centímetros, ya que es igual al radio de la esfera.
Tenemos otro dato importante que es el cateto vertical. ¿Cuál es el cateto vertical? Recuerden, el que está aquí en forma parada, aquí. ¿Dónde saco este cateto? ¿Cómo puedo saber que vale 6? Muy fácil. Si me está diciendo que tiene una hipotenusa de 10 centímetros, le resto estos 10, le resto los 4 que se hicieron el corte. 10 menos 4 nos dan los 6 centímetros del cateto conocido. Si observan, ya tenemos las medidas de un cateto, ¿qué más? De la hipotenusa, y nos está faltando esta parte de abajo. Nos está pidiendo que encontremos el radio de la nueva circunferencia del corte que se hizo. ¿Qué podemos emplear? Si recuerdan, vamos a emplear un teorema de Pitágoras, que es el que nos puede servir ahorita, o sería más fácil para poder calcular ese cateto que nos falta. Entonces, una vez que usamos nuestro teorema de Pitágoras, recordamos que es c cuadrada, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que en este caso son A y B. Aplicando. Aquí está, aquí ya sacamos nuestro triángulo rectángulo que veíamos de la esfera. La hipotenusa mide 10, un cateto mide 6 y nos hace falta el radio, que vendría siendo otro cateto. Entonces, solo sustituimos. Hipotenusa vale 10 al cuadrado igual a, que vale 6 al cuadrado, más B, que sería R al cuadrado. Como queremos despejar R, recordamos que para despejar dejamos R solita del lado izquierdo y todo lo que está del lado derecho lo pasamos con signo contrario. En este caso quedaría R cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 6 cuadrada, porque aquí está positiva, pasa negativa. 10 al cuadrado son 100 menos 6 al cuadrado, 36. 100 menos 36 nos da 64, pero aún tenemos la cuadrado. Para quitar el cuadrado sacamos la raíz. Raíz de 64 nos da 8 centímetros. Quiere decir que ese radio que buscábamos o que nos faltaba vale 8 centímetros. ¿Vieron lo fácil que es calcular? Una vez que ya tenemos todos estos datos, ahora sí podemos calcular el área que nos pedía del círculo. Recuerden que su fórmula para el área es área igual a pi por radio al cuadrado. Entonces multiplicamos 3.14 por 8 por 8, 64, dándonos un total de 201 centímetros cuadrados. Ya resolvimos este ejemplo. Ok, una vez que ya pasamos a este, vamos a dar otro tipo de ejemplo en el que nos dice ahora que se desea formar un cono truncado a partir de un cono recto de una altura de 30 centímetros y una base cuyo radio mide 10 centímetros. Si se requiere que el círculo superior, o sea, el de arriba, del cono truncado tenga un radio de 3 centímetros. Aquí se los puse con la flecha verde, aquí está indicado. Quieren que mida 3 centímetros. Nos pregunta que a qué altura, esta es la altura, se debe hacer el corte desde la base. Y aquí estamos observando, ya pusimos todos nuestros datos. Nos dice que el cono tiene una altura de 30, un radio de 10, y el pequeño corte que vamos a hacer en la parte de arriba va a tener un radio de 3 centímetros. Y nuestra incógnita es la altura. Aquí vamos a otra vez a usar un conocimiento que ya tienen, que es el teorema de Tales, que nos menciona lo de proporcionalidad. Recuerda que hacíamos cálculos de alturas por medio de sombras. Vamos a hacer lo mismo. Aquí nos están pidiendo H, que en este caso vendría siendo nuestra incógnita, que sería X. X la vamos a poner en referencia con quién, a la altura del triángulo mayor. Aquí sí ve, de forma, ahorita que estoy señalando, se forma un triángulo rectángulo y su altura es de 30. Ahora, igual, ¿a qué va a ser? Al radio del menor, que viene siendo 3 centímetros, con relación al radio del mayor, del círculo mayor, que es 10. Aplicamos la famosa regla de 3, multiplicamos, hacemos productos cruzados, 30 por 3 y lo dividimos entre 10, dándonos un resultado de 9 centímetros. Entonces, con esto ya sabemos que esta altura vale 9. Ajá, pero nos están pidiendo que calculemos la altura a la que va a quedar cortada en referencia a la base. ¿Qué hacemos? Una simple resta. A la altura del mayor, del triángulo mayor, que es 30, le vamos a restar la altura del triángulo menor, que en este caso nos dio 9. 30 menos 9
nos da una altura de 21 centímetros, que esta es la que queríamos saber como resultado final. Vamos a pasar a otro y último ejemplo. Si recuerdan, al principio vimos un ejemplo de introducción donde nos mencionaba que una tienda de manualidades estaba elaborando muñecos con cabezas de unicel en forma de esfera de 15 centímetros de diámetro. Hacemos nuestra figura. Recuerden que el diámetro es toda esta línea. Toda esta línea mide 15 centímetros. Por lo tanto, el radio mide la mitad, que es 7.5. Dice, para colocarle un sombrero se debe hacer un corte a las esferas de manera que el círculo que se forme en la unión con el sombrero tenga un radio de 3.5. Aquí, en el área que se ve como verde agua, se hace el corte para el sombrerito. Entonces, recuerden que va a ser la mitad, entonces más o menos viene siendo 3.5 el radio. La pregunta es que a qué distancia desde el centro de la circunferencia se hace el corte. Esto es lo que nos está pidiendo. La distancia es que, en este caso, es un cateto. Aquí ya vimos que ya está formándose un triángulo rectángulo en el que tengo el valor de la hipotenusa, que es 7.5, y tengo un valor de 3.5, que es un cateto. Entonces, fácilmente puedo saber que voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Vuelvo a hacer lo mismo. La hipotenusa, que es 7.5 le elevo al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, nada más tengo un cateto que mide 3.5 al cuadrado más d cuadrada, que es mi cateto desconocido. Despejo la d igual a 7.5 al cuadrado menos 3.5, porque este es positivo, al otro lado recuerden que pasa negativo. Hago sus cuadrados y su diferencia y me da 44. Finalmente, como yo solo quiero d, le quito, para eliminar este cuadrado, saco la raíz. Raíz de 44 nos da 6.6. Este es el valor del otro cateto, de la distancia de lo que me pedían saber. ¿A qué distancia voy a hacer este corte? Una vez que ya vimos esto, ya quedó claro, ya vimos los diferentes cortes, ya vimos un ejemplo. Ahora vamos a enfocarnos. Mande, adelante. ¿Qué pasó? ¿No lo puede regresar tantito? Que la diapositiva. La diapositiva. Las diapositivas se las voy a enviar por plataforma también. Ah, ok. Va. Sí. Va. Entonces, para Gracias. rápido, ahorita les doy las instrucciones finalmente. Vamos a ver un ejemplo en el pizarrón similar al que vimos ahorita que hicimos. ¿Sí lo vemos? ¿Sí todos observan lo del pizarrón? ¿Sí lo ven bien? A ver. ¿Ya lo ven? ¿Sí lo vemos o no? Sí. ¿Sí? Ok. Nos dice un ejemplo. Nos dice que tenemos igual un cono. Tenemos igual un cono. El problema dice que la medida de su altura es de 20 centímetros. Esta es la altura, chicos. Lo puse de color rojo. Forma un triángulo rectángulo. Nos dice que el diámetro de la base mide 10 centímetros. Aquí están 10 centímetros. Y la distancia entre la base del cono y el plano, que el plano es el rombo, el que se ve aquí, esta distancia me dice que es de 8 centímetros. Nos pide calcular el diámetro de la figura que se generó, o sea, este diámetro del triángulo azulito, del más pequeño, nos pide conocer cuál es la medida de ese diámetro. Muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar dos triángulos rectángulos, como lo hacíamos en el teorema de Tales. Aquí, en color rojo, está el triángulo grande. Si lo observan, está el triángulo grande. ¿Qué va a medir? Va a tener un cateto de 20 y va a tener, ¿qué más? Una base que viene siendo nada más la mitad, que es el radio, de 5. Ahora, en el triángulo azul, se está generando otro triángulo pequeñito, en el cual vamos a tener una medida de, ¿cómo le vamos a sacar esta medida de la altura? Muy fácil. Si nos dice que el total es 20, y de aquí a acá mide 8, 20 menos 8, nos da ¿cuánto? 12, que va a ser la altura del triángulo pequeño. Y lo que nos pide calcular es esto, el radio de ese triángulo pequeño, que es X. Entonces, si observan, ya sacamos dos triángulos rectángulos. Vamos a sacar otra vez la proporcionalidad. ¿Qué vamos a poner? El triángulo grande, que nos dice que su altura es de 20, entre la altura del pequeñito, que es 12. Esto va a ser igual aquí a su radio del grande, que es de 5, entre el radio del pequeño, que es X. Y vuelvo a hacer la famosa regla de 3. Multiplico 12 por 5. Lo voy a poner aquí. Multiplico 12 por 5 y lo divido entre 20. Me da un resultado de 6. Quiere decir que mi radio va a medir
6. Y el diámetro, que es lo que nos pedía, obviamente va a medir 12, que es lo doble, ¿verdad? Una vez que ya resolvimos vamos a ver el segundo ejemplo con una esfera. Nos sale lo mismo, nos está diciendo la esfera que se tiene un radio de 5 centímetros. Recuerden que el radio lo puedo hacer desde el centro a cualquier punto de la circunferencia. En este caso aquí está mi radio de 5 centímetros. Y me dice también que otro dato, que tengo un diámetro nuevo de 6 centímetros, que es el que se genera cuando haces el corte con el plano. Si observamos otra vez, se forma un triángulo rectángulo, en donde tengo el valor de la hipotenusa y de un cateto. Y me está pidiendo la distancia. La distancia va a ser X, entonces voy a aplicar dos formulitas. El área, que viene siendo A igual a pi por radio al cuadrado, entonces digo, A es igual a 3.14 por el radio. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro, entonces es 3 al cuadrado. Cuando yo ya lo elaboro y multiplico y hago mi operación, me da 9 pi centímetros cuadrados, porque es área. Y para sacar X, que es el lado o el cateto desconocido, aplico el teorema de Pitágoras. Otra vez vuelvo a poner A cuadrada es igual a C cuadrada, que es la hipotenusa, mide 5, menos un cateto que conozco que mide 3 al cuadrado. Si yo lo hago, 5 al cuadrado me da 25. Y 3 al cuadrado me da 9. 25 menos 9 me da igual. Mande. Mande. ¿Puede hacer un poquito más la cámara hacia el círculo? Es que ya casi no sé. Así, ajá, exacto. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, una vez que ya hicimos los cuadrados, 25 menos 9 nos da 16. Pero recuerden, yo solo quiero el valor de A, no me interesa A cuadrada, entonces le saco la raíz. La raíz de 16 es 4. Y finalmente encontré el valor de esta distancia del cateto que me faltaba, que mide 4 centímetros. ¿Duda, chicos, hasta aquí? ¿Nada? No. Ok. Con esto, ¿hay dudas, sugerencias? ¿Quieren que se vuelva a repetir? Con esto yo ya cierro lo de cortes de un cono y de una... Mande. O sea, por ejemplo, de la figura del triángulo tenemos que sacar las dos de triángulos, las figuras de adentro. Sí, tienen siempre que tengan ahora sí que un problema de cono, siempre van a obtener un triángulo rectángulo grande y un pequeño, siempre, también en la esfera, para que puedan aplicar ya sea el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras con triángulos rectángulos. Recuerden que solo se puede aplicar si hay triángulo rectángulo. Lo sacan los dos y lo hacemos, si recuerdan, de sombras, ya cuando sacamos los dos triangulitos, ya nada más hacemos la proporcionalidad. Acuérdense, si estoy haciendo la altura del grande, la divido entre la altura del pequeño. Eso sí tienen que tener ese orden. Si estoy poniendo la base del grande, lo divido entre la base del pequeño. Nunca vayan a medir base entre altura, porque no les va a quedar, porque es lo que se equivocaban normalmente. Al estar haciendo esa relación de proporcionalidad, marcaba errónea. ¿Sí recuerdan cuando vimos el teorema de Tales? Que decían, pero es que a mí no me da. ¿Por qué? Porque estábamos colocando los elementos de forma equivocada. Una vez que ya los colocas así, no hay problema. Aquí sí pueden ver, espero que vean la hojita naranja, ¿sí la alcanzan a ver? Acá ¿Mande? se ve como que lo que hay abajo. ¿No se ve esta naranjita? No, lo de abajo. Ah, no, esto ahorita lo voy a explicar. Miren, tenemos este cono. Nos está diciendo que hizo 3 cortes diferentes. Este es un corte, otro corte y otro corte. Obviamente, por generar varios cortes, se van a generar otros radios diferentes. Cada corte lo está haciendo cada 4 centímetros. Cada 4 centímetros. Y la altura total de este cono es de 16 centímetros y su radio es de 6. Entonces, aquí voy a hacer también una proporcionalidad. ¿Qué voy a sacar de proporcionalidad? Voy a usar siempre la referencia de el radio, que es de 6, entre el 16, que es la altura del cono. Va a ser igualada con X, que es lo que quiero saber que va a ser el radio, entre la primera altura. La primera altura es de cuánto, el corte lo hice primero de cuánto, de 4, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner? X sobre 4 va a ser igual a 6 sobre 16. Voy a hacer otra vez la regla de 3, multiplico 4 por 6, 24. 24 entre
16 me va a dar 1.5, que ese va a ser mi radio que voy a tener cuando yo haga el corte de 4 centímetros. Cuando yo haga otro corte, voy a sumar, ya no va a ser de 4, sino va a ser de 8. Entonces, en vez de 4, voy a colocar, ¿quién? El 8. Y vuelvo a hacer la multiplicación, 8 por 6, 48. Entre 16 me da 3 centímetros. El nuevo radio va a medir, este nuevo radio va a medir 3 centímetros. Ahora, cuando vuelva a hacer el otro corte, sumo 4 más 4, 8, más otros 4, me dan 12. Entonces aquí va a cambiar, sería X sobre 12 entre igual a 6 entre 16. Multiplico 12 por 6 entre 16 y me va a dar un radio de 4.5. Quiere decir que aquí va a medir 4.5, aquí va a medir 3 y aquí va a medir 1.5. ¿Qué quiere decir? Que el radio va aumentando conforme va subiendo los cortes, conforme van llegando al vértice. ¿Sí observan? ¿Sí vimos o no? Sí. Ok, bueno, con esto yo finalizo la clase de cortes de cono y esfera. Finalmente, ya en su secuencia 30, en plataforma de Sabia, en tareas para asignar, ya está la tarea del día de hoy, que es referente a este tema. Esta me la deberán entregar en el cuaderno y enviármela por correo. Tienen hasta hoy, hasta las 3 de la tarde, para poder enviar y que se les quede como evidencia. Mande. Sí, no puedo ir a imprimir, le puedo tomar captura y se lo puedo mandar por correo. Claro, sí, también es así. Es igual, es parecida a estos mismos problemas. Les digo, ya está en la secuencia 30, que se llama cortes de cono. Ahí se la subí. Y también les voy a subir ahí mismo las diapositivas que vimos ahorita para que las tengan como de apoyo. Y si hay duda o algo, lo vuelvan otra vez a ver. De hecho, todas las clases son grabadas, todas estas reuniones son grabadas y ustedes van a poder volver a accesar libremente y volver a consultarlos para que si hubo dudas o algo se les fue o se les olvidó, lo puedan hacer nuevamente, ¿ok? Pues ya no hay dudas, no hay nada. ¿Quieran comentar? Miss, ¿Dónde? ¿puede repetir dónde encuentro la tarea que tenemos que hacer hoy, por favor? Sí, en la secuencia 30, que viene siendo cortes de cono. Ahí están en tareas para asignar. Ahí está ya subida la tarea del día de hoy. Gracias. Miss, yo tengo una duda. Dime. ¿Tenemos que mandarles por ejemplo, todo lo que pudimos anotar ahorita o nada más lo de Sabia? No, me mandan como evidencia lo que anotaron de hoy, que les digo que también va a estar ahí la sesión ya grabada. Y aparte los ejercicios. Y aparte los ejercicios que estoy subiendo en la secuencia 30. ¿Nada más? ¿No hay otra duda? ¿Que quieran preguntar? Mande. Es que ya vi que le debemos de entregar antes de las 3, pero es que después de su clase tenemos como de recorrido en línea. Ah, ok. Ok, miren, vamos a hacer algo. Lo voy a recibir hasta las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche voy a recibir el apunte con las actividades, porque sí, es cierto, ahorita voy a estar con clases y para que puedan realizarla bien y no con prisa y lo hagan mal. Pero mándenmelas porque hay quienes no me mandan nada y yo no tengo evidencia para... Y otra pregunta. Mande. Ayer no mandó nada y le mandó correo, pero yo de mi parte. Ajá. Y no sé si mandárselos, porque como no mandó los que usted iba a hacer, sí, se los quería mandar, pero no sabía. Ok, sí lo subí, igual y no se descargó. A ver, agárramelo. Voy a verificar. Agárramelo. Y si no, lo vuelvo a subir. No te voy a salir, Sí, lo volvemos a subir otra vez a las trigonométricas y se checan ustedes al ratito. Y no me lo puedo seguir condenando viéndolo así allá. Sí. ¿Okay? Gracias, Miss. ¿De qué? ¿Ya no hay más dudas? Es que ya no le puedo adelantar, ¿no? ¿Cómo? ¿No hay dudas, nada? ¿Sí quedó bien claro qué es un cono, los cortes, la esfera? Le hablo a Marifer, Miss. ¿Mande? Marifer. No se le puede adelantar ni regresar, ¿verdad? No se puede adelantar ni regresar, pero esta reunión queda grabada para que la vuelvan otra vez a ver si hay dudas o algo. No, pues yo ahorita subo, ya se acabó. Sí, ya no hay dudas. Meli, pues yo creo que si ya no hay más,
Solamente súbete al nivel y ya, si lo pones ahí, ya me dices. Ok, chicos, pues bueno, creo que ya no hay dudas. Ya el día de hoy, como les di las indicaciones, la misma para el trabajo. Y recuerden, chicos, las instrucciones para las clases, por favor. Si van a hablar, solamente hablan y desactivan de inmediato su micrófono. Hay un micrófono abierto, entonces hay que tener cuidado, por favor. Y pues bueno, que tengan bonito día a todos. Gracias, Miss. Gracias a ti, gracias a todos, chicos, que tengan bonito día. Bye. 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 Bye, chicos. Adiós.